en primer lugar, agradeceros vuestra asistencia para que podáis escuchar de mi voz las maravillas de Reguina, esta ciudad de la Campiña Sur. Cuando nos hicimos cargo del Museo Arqueológico de Badajoz, allá por el año 74, que ha llovido, uno de los proyectos que pusimos en marcha fue precisamente el inicio de una campaña de excavaciones en toda la provincia badajozense. Y por eso, pues, desde el Paleolítico hasta la época árabe, fuimos designando a personas cualificadas para que nos pudieran descubrir los secretos de esas etapas históricas, de esas etapas de nuestro pasado. Y yo, quizás, influenciado por... Vamos a ver si soy capaz de pasar aquí, que creo que sí. No, no sé, es que yo para esto soy... ¿Dónde se le da? Aquí. Ahí le da. Ahí. Cuando venía de mi ciudad universitaria, Sevilla, y el tren paraba en la estación de Casas de Reina, aparte de fijarme en la maravillosa alcazaba almohade que veis ahí al fondo, me fijaba en esas sillas, en 5, de lo que era un teatro romano, y me preguntaba a mí mismo, ¿qué habrá ahí dentro? A ver si algún día podemos descubrirlo. Y yo entonces me asigné en la época romana el yacimiento arqueológico de Reguina. También había un componente familiar, porque en Llerena vivió mi abuela Ana Finch durante 19 años, y allí a mi bisabuelo, que muchos de ustedes saben que fue el ingeniero que construyó el puente de hierro, William Finch, allí le sorprendió la muerte. Y allí había también un cierto afecto. Yo me acuerdo que cuando se lo dije a mi abuela, se puso contentísima de que yo fuera por aquellos lares. Y la verdad es que pusimos en marcha un proyecto de excavaciones con un equipo formidable, compuesto de muchas personas a las que me referiré a lo largo de la intervención, y empezamos a trabajar y a ver qué es lo que pasaba en Reguina. A ver si yo veo que aquí no hay luz. ¿Y qué sabíamos de Reguina tras su abandono? Pues sabíamos que todavía en el año 619, en las actas del segundo concilio hispalense, que parece ser que presidió el propio San Isidoro, nuestra ciudad dirimió un pleito por la jurisdicción de una basílica con la vecina Chelsea, actual Peñaflor. Esa es la última noticia oficial que tenemos de allí. Luego vino la dominación árabe, posiblemente el componente social de allí se refugió en la Alcazaba. Allí se conquistó aquella alcazaba, se construyó, bueno, se conquistaron las alturas, se construyó la alcazaba hasta que Pelay Pérez Correa, el gran Cid extremeño, yo siempre la figura de Pelay Pérez Correa, que aquí hay una persona que conoce muy bien, es Antonio Mateo Martín de Rodrigo, fue una de las personas más importantes de la historia de América. Y tiene una calle sencilla. ¿Sabéis cuál es la calle de Pelay Pérez Correa? Ese callejón que hay entre el Hotel El Unio y la iglesia de Santa Clara. Cuando ese era un hombre que hizo todo por la ciudad, fue maestre, hizo restauraciones de todos los edificios que estaban destruidos, restauró el puente, llevó el culto de Santa Eulalia hasta Totana, Alero, que está allí, y la verdad es que tiene que tener la calle que le corresponde. Pero bueno, ahí vamos. Conquista el maestre Pelay Pérez Correa la zona, y entonces en la zona ocupada por el teatro se crea la alquería, una actividad agrícola ganadera, de San Pedro de Villacorza. San Pedro de Villacorza, allí se hizo una ermita, aquí lamentablemente solamente, bueno, no he podido deslindar la foto, esto era lo que nos encontramos de la ermita totalmente destruida cuando hicimos la excavación del hipostainium del teatro. Y claro, gracias a que allí había una ermita, las visitas de los caballeros, de los visitadores de la Orden de Santiago, pues nos dan noticias del yacimiento, del conjunto. Incluso hablan de que en una de los altares, perdón, me estoy dando ya al revés, se encontraba una inscripción, que es la que están viendo ahí, una inscripción importantísima, dedicada a la diosa Juno Regina,
por una devota reguinense, Terentia Puebla, de la que hablaremos luego más tarde. Y gracias a eso, pues sabemos que allí había un edificio, un teatro, que también fue objeto de atención, nada menos que por Ambrosio de Morales. Morales, ya saben, cuando es Felipe II le mandó redactar las antigüedades de las ciudades de España, y allí habla también de Regina y de las inscripciones que allí se sucedieron. Luego, andando el tiempo, Regina cae en el olvido, pero en el siglo XIX, los comedios del siglo XIX, José Antonio Barrientos, que era un erudito de la zona, hizo allí una serie de excavaciones y sobre todo recopiló epígrafes que estaban desperdigados por el campo reguinense, como este importante de Rufinus Primus Italicus. Y también hizo un pequeño estudio del teatro y nos legó la planta. La planta del teatro, hombre, algo aproximada, no estaba descubierto, sin embargo sí se veían las zonas de las valvas y el cierre exterior. Y más tarde, José Ramón Mérida, nuestro gran José Ramón Mérida, en su catálogo monumental de la provincia de Badajoz, también habla de Regina y también nos legó esta planta mucho más completa que la de Barrientos. También el francés Raymond Touvenot, en su libro magnífico sobre la Bética, habla de Regina largo y tendido. Y así las cosas, yo pude conocer Regina en el año de 1972. Yo había terminado ya la carrera en Sevilla y fui con mi padre y con el inolvidable amigo Pedro García Moya, que tenía que realizar unos proyectos en Llerena, y me llevaron a Regina y me quedé sorprendido, porque pude penetrar en el recinto del teatro. Estaba entonces, había una plantación, estaban sembrado una magnífica cosecha de garbanzos, y fui con el dueño del predio, mi gran amigo Curro Venegas, que con Pepe Mateo Venegas, farmacéutico en Sevilla, pero reguinense, y Rafael Fernández Chavarría, fueron los que hicieron posible con mi padre la expropiación de todo el yacimiento arqueológico, como mandó en su día don Martín Almagro Vaz, para que pudieran empezar las excavaciones. Y es de aquí que un compañero querido, que ha fallecido, director que fue del Museo de Huelva y sacerdote, Mariano del Amo y de la Era, estaba empezando a realizar una tesis doctoral sobre los teatros romanos de Hispania. Hizo ya el primer sondeo en el teatro, en el recinto del teatro. Hizo una zanja longitudinal desde la summa cavea hasta la escena, y allí pudo descubrir prácticamente, lo vio prácticamente hecho el esquema de todo lo que era el teatro. Las excavaciones de Mariano en los años 70, los 60, como yo pongo ahí, fueron muy importantes. Y nosotros, después de la expropiación, en el año 78 comenzamos nuestra campaña de excavaciones con un equipo formidable compuesto por Pilar Caldera, José Luis de la Barrera, Agustín Velázquez, José Luis Mosquera, Alonso Rubio, Juan Javier Enrique, José Iniesta de Llerena, muchos después ya, algunos ya saldrán también. Germán Rodríguez, por supuesto, y empezamos a excavar en la zona de la escena del teatro. Así empezamos nuestras excavaciones. A lo largo de varios años pudimos descubrir la totalidad del recinto teatral y también empezar a hacer una serie de excavaciones en el foro, como veremos a continuación. Una de las primeras tareas que nos impusimos era ver cuál era el perímetro de esa ciudad. Porque Regina, por lo menos hasta ahora, e incluso últimamente, ahora me referiré al libro que acaba de salir, Regina no contó con una muralla, no hacía falta, sí con un foso en algunas zonas. Pero nosotros, gracias al concurso de Félix Steiner, de la Universidad de Marburg, y de José Manuel Iglesias Gil y de Ignacio, de la Universidad de Santander, se pudieron hacer una serie de prospecciones geofísicas que de alguna manera nos dibujaron la radiografía de lo que era el yacimiento arqueológico. Gracias a eso pudimos saber ya un poco la implantación de la ciudad romana. Luego después las excavaciones yo ya las dejé en los años 90, continuó la Consejería de Cultura, con los arqueólogos de la Junta, hicieron un excelente trabajo y descubrieron este edificio importantísimo, que después hablaremos de él. Lo interpretaron como
un edificio de carácter religioso, pero parece ser que pudo ser la cosa. Pero claro, hay unos antecedentes. Esa zona es rica en minerales, que se explota el hierro, se explota el carbón, se explota la malaquita, la varita, también la galena argentífera en Guadalcanal, el famoso Pozo Rico. Y eso, lógicamente, atrajo la presencia de una serie de pueblos, de civilizaciones que dejaron bien marcada la impronta de su paso. Y precisamente en esta zona comenzó todo. Bueno, aquí, bueno, esto lo ha hecho, este es este estudio del Hinterland reguinense, ha sido una obra que ha durado 20 años, que han llevado a cabo Germán Rodríguez Martín, un cualificado miembro de nuestro equipo, y el no menos cualificado profesor Jean-Gerard Bosch de la Universidad de Burdeos. Han hecho una prospección magnífica. Todo esto se ha desembocado en un libro de 340 páginas que acaban de entregar hace 3 días y que se va a presentar en Reguina y en Mérida próximamente. Es un trabajo excepcional donde se habla del entorno de Reguina y también se habla, como no, de la propia ciudad romana. Pues bien, en ese libro y sobre todo las investigaciones que hemos llevado a cabo, sabemos que había una ocupación importante en el Cerro de las Nieves, el que hemos visto con anterioridad. Perdón. El que hemos visto con anterioridad. Ahí hubo una ocupación importantísima, pero bueno, vamos por partes. Aquí está, por ejemplo, la mina de la Jayona, que muchos de ustedes sí conocerán. Es uno de los yacimientos metalíferos más importantes del territorio, de la zona. Y sabemos que todas estas minas estaban en manos de la Casa Imperial. Proliferan las inscripciones dedicadas a Trajano y a su familia. Y esta inscripción que apareció en una de las necrópolis de Reguina, que dice Vis Manibus Sacrum, Privatus Dispensator et Verna Augusti, Filiate Consuo, Alumno Presenti Dieso, de sumo peculiar. Este señor no es nada menos que un administrador que tiene ahí la Casa Imperial para que vigile las minas, para que esté con las minas. Habrá algún día quizás alguna hallazgo más, pero se sabe que todas esas minas estaban en manos de la Casa Imperial. Julio Claudio al principio y luego después de la época de Trajano. Y claro, esa riqueza motivó que allí se desplazaran los intereses de Roma, que tuvo que vérselas de una manera muy difícil con los propios lusitanos. Esas guerras lusitanas que comandó Viriato por parte lusitana y Cepión por parte romana, tuvieron como teatro de operaciones esa Reguina de los turcos. Y hay un yacimiento clave que se llama Las Mesillas, en el término municipal de Higuera de Llerena, que yo pude conocer de la mano de un gran llerenense como es José Iniesta, que fue el que me descubrió este yacimiento y que lógicamente me quedé sorprendido por la importancia. Había un recinto amurallado importante y los documentos arqueológicos, cerámicas, monedas que salían, eran también muy importantes. Y ahí, en esa zona, se quiso situar, de hecho, hombre, no es seguro, pero se quiso situar la Erisana de las Fuentes, es decir, esa ciudad en la que se tuvo que refugiar Viriato ante el empuje de Cepión. Hay otros también que han querido hacer la ecuación Las Mesillas Arsa. Arsa es una localidad muy enigmática, casi todo el mundo la sitúa en Azuaga, está citada en la fuente y pudo ser también ese lugar, yo no lo creo. Yo creo que Arsa está bien señalada de momento, no es seguro, en Azuaga. Y también en ese espacio hubo, en un momento determinado, luchas importantes entre Metelo y Sertorio, esas luchas republicanas que tanto daño le hicieron a Roma. Y fíjense aquí en estas balas de plomo que se encontraron en el lugar y que el profesor Doméride de la Universidad de Burdeos entregó en el Museo de Badajoz y allí se conservan. Pero es que el hallazgo a principios de siglo, de nada menos que un campamento importante, el campamento del Pedrosillo, aquí lo vemos, fue también un hallazgo muy notable que explica la virulencia que tomaron
esas luchas en esa zona del territorio reguinense. En fin, luego después, cuando Erisana fue tomada, todos se trasladaron al Cerro de las Nieves, donde se construiría posteriormente la Alcazaba Nueva. Y ese estudio del Cerro de las Nieves es obra, y viene en el nuevo libro, está referido en el nuevo libro, de Jean-Gerard Gors y de Germán Rodríguez Martín. Es una implantación republicana, bueno, y anterior a la republicana, de carácter púnico, porque aquí hay un fermento púnico importantísimo, como veremos también. Pero en la época republicana eso estaba ya habitado, de suerte que yo en su día acuñé el término de dípolis. Yo creo que había dos zonas, dos fases. Una Regina Vetus, que era esta, y una Regina Nova. Pero Jean-Gerard Gors y Germán Rodríguez Martín han profundizado mucho más que yo, e incluso han podido definir perfectamente lo que era ese asentamiento republicano romano, bueno, y un poquito anterior, neopúnico. Y claro, ahí ya se sabe cómo estaba todo estructurado. Tenía hasta su organización catastral, ¿eh? Hay dos catastros en Reguina, este y el de la ciudad. Allí había una muralla, que son los fragmentos ciclópeos de la muralla de este Oppidum, así se llamaba. Y bueno, en un momento determinado, ya sabéis la política de Augusto, bajaros de las montañas y ocupar el llano, que tenéis todas las comunidades, tenéis agua, tenéis calles perfectamente establecidas, todas las comunidades las podéis encontrar en el llano. Y así sucedió en Lusitania y en esta zona también. Y todos bajaron al llano y se empezó a vivir en otra Regina, la Regina Nova, que está referida en las fuentes. Aquí hay una de Plinio el Viejo que dice la otra Veturia, a la que llamamos de los túbulos, y adscrita al convento cordubense, tiene Ópida, ciudades nada desdeñables, no mis novillas, Arsan, Melaria, Fuente Ovejuna, Sosinti, Reguina. ¿Y cuándo sucedió? Bueno, también se eligió el sitio porque estaba en una encrucijada de calzada. Esa calzada que venía de Augusta Emerita pasando por Perquellana y que iba hasta el convento cordobense pasando por Asquini, otras que las pasaban también los límites de Sierra Morena, ahí se enclavó Reguina, un sitio totalmente de paso. Y la calzada se descubrió a unos cientos de metros de la entrada de la ciudad romana de Reguina. Eso es importante también. Una ciudad está condicionada por el camino. ¿Y cuándo se empezó a vivir, que no fundar, ya existía arriba, la ciudad de Reguina? Bueno, en las excavaciones que pudimos realizar en su día, los hallazgos arqueológicos nos llevaban a una época, de épocas iberianas tardías, y sobre todo de Claudio. Y este aquí, que en una casa de Llerena, nos encontramos el pedestal de una estatua dedicada a Tiberio Claudio, Augusto, Germánico, que fue posiblemente el primer documento oficial de la nueva Regina. Y a partir de entonces empezó la vida del yacimiento. Pero claro, como he dicho, vaya, como he dicho con anterioridad, Regina era un oppidum que tenía una organización todavía no política a la romana. Era un oppidum stipendiario, es decir, una ciudad consentida por las armas romanas que se pagaba un tributo y que tenía una organización de decemviri, estaba tutelada por 10 miembros políticos con su decemvir maximus justus, que aparece en esta inscripción que encontramos en una de los espacios del Teatro Romano de Regina. Y aquí, desde luego, es importante, está dedicada al genio del ópido, Justus Modesti Filius, Decemvir Maximus, ponendum curare. Es importante porque es que luego después veremos cómo cambia la situación. O sea que el Oppidum tenía una organización totalmente sin política, sin reconocimiento político, pero por supuesto consentido por Roma. Fíjate aquí que en las excavaciones del foro apareció otra inscripción dedicada al genio. El genio es la divinidad tutelar del lugar, de un tal Mercator que ofreció una joya para el culto del genio de la ciudad. Y ya dice Respublica Reginense. Es decir, que ya Regina, desde la época de Vespasiano,
había alcanzado el estatus municipal y ya tenía la ciudadanía romana. Era, por tanto, una ciudad romana. Y aparte del teatro, que después veremos, nosotros realizamos excavaciones en el foro y sobre todo guiado por esta inscripción importantísima que yo pude encontrar en la casa de mi amigo Rafael Fernández Chavarría y que la donó al Museo de Badajoz, dedicada nada menos que al divo Tito, es decir, Tito, el hijo de Vespasiano, ya fallecido, divino, por la República Reguinense. Y aquí también se ve que Reguina ya es una república, es una organización política a la romana. Y empezamos la excavación ahí porque desde luego estamos en presencia de lo que era el culto imperial. La titulatura de Reguina sigue también en la época de Caracalla, aquí pone República Reginensium, pues los reguinenses devotísimos del numen del emperador Caracalla, que era precisamente una buena persona. Las prospecciones que realizamos en Reguina, lógicamente intentaron conocer mejor lo que era la implantación urbana. Tengo que decir que Reguina, y lo diremos también en alguna ocasión más adelante, Reguina no es que sea una, por lo menos hasta ahora, tiene calles, tiene casas, pero no tiene muchas casas ni muchas calles. Bueno, calles sí, pero no tiene muchas casas. Tiene muchos edificios no sociales. Y por tanto, Reguina la encasillamos en ese apartado de ciudades administrativas de la Hispania romana, como la vecina Mulva, donde se explotaba el mineral también, las excavaciones del Instituto Arqueológico alemán se lo hicieron, o también Segóbriga, que era otra sede de los negocios romanos, porque allí se explotaba el lapis specularius, el vidrio de la época. Pero Reguina, lógicamente, tenía sus calles, algunas muy bien pavimentadas, como ven aquí, con piedra jabaluna, que se extraía del Cerro de las Nieves, esa eminencia que hemos visto con anterioridad, calles porticadas, las principales, este es el Legumanus de Reguina, y luego después, bueno, por aquí iba, y todo esto está por excavar, evidentemente, pero que sabemos que muchos edificios oficiales, y muchas casas también, pero no tanto. O sea, era una ciudad donde se veían bien los negocios, donde se administraban las minas del emperador. ¿Y cómo conocemos el urbanismo de Reguina? Bueno, pues hay que decir una cosa que a nosotros nos sienta muy mal, a los arqueólogos. Aparte de los siglos que han pasado ahí roturando el campo y que han dado al traste con muros y con muros de las casas y de las calles, con losas y demás. Y también en los años 40 me decían los viejos del lugar que había ahí una empresa que se dedicaba a sacar, como si fuera una mina, todo el material para venderlo al mejor postor, para construir carreteras, edificios, etc. Ha sido muy, muy malo para Reguina. Pero podemos conocer su urbanismo gracias al establecimiento de las cloacas. Las cloacas de Reguina están conservadas de una manera excepcional. Son, desde luego, merece la pena incluso que se abra una visita, como decía el otro día Germán Rodríguez Martínez, que a ver si se puede abrir un poquito una visita en una parte para que vean lo bien construidas que están las cloacas. Esto es, las limpiamos, el material de limpieza no pasaba más allá del siglo V, pero ahora ya ese sitio es el paraíso de los conejos y de las liebres del yacimiento. Pero vamos, fantástico. Y precisamente, como digo, esa inscripción que antes veíamos fue la que nos dirigió a la excavación de este espacio. Un espacio amplio, es una zona a cielo abierto, con una serie de pórticos, se ven mal aquí, pero bueno, y con una habitación que la consideramos como una aede, es decir, como una celda de un templo. Y entonces, claro, pensamos, digo, esto es la basílica, tiene planta de basílica, parece que tiene 3 naves, puede ser también otra cosa, pero tuvimos la buena suerte de encontrarnos a punto de ser destruida porque estaba ese atisco, esta inscripción, estaba ya fragmentada para ser convertida en cal, en una calera que allí se estableció, que fue la que nos dio la clave de todo. Y era nada menos que el templo de la Pietas Augusta, que decía, templo de la Pietas Augusta, vetustate collapso, herido por el paso del tiempo, destruido por el paso del tiempo. A sus expensas, Sun Tzu, la Reguina, fue la que nos restituyó
dejando dos inspectores de obra, que era Quinto Flavio Hereniano y Gallo Flavio Taurino, con lo cual sabíamos que allí había un templo dedicado a la Pietà, que se hizo, por supuesto, en la época de Domiciano, porque es un templo que evoca también la figura de Tito. Ya sabéis que Tito, el pobre, estuvo solamente 2 años a la cabeza del imperio, 79-81. Ahora tuvo tiempo de conquistar Jerusalén y todo. Y la verdad es que hubo también una restauración que pudimos determinar gracias a la paleografía de la inscripción y sobre todo a los hallazgos arqueológicos al final del siglo II, comienzos del III. Y ya teníamos un edificio importante. Y la Pietà fue precisamente la divinidad más señalada de la época de los Flavos. Aquí se ve a Vespasiano, que estaba orgulloso del afecto que se procesaban sus hijos, Tito y Domiciano, que aparecen junto a la efigie simbólica de la Pietà, una moneda del Imperio Romano. Y luego después pasamos a la zona del foro. Aquí está el templo de la Pietà Augusta, aquí bueno, hay un mercado, aquí hay otra casa que después veremos. Entonces, no, aquí se hicieron excavaciones y apareció un conjunto de templos que vamos a ver a continuación, mucho mejor. Había también al lado del templo de la Pietà una casa con un atrio tetrástilo, se ve perfectamente ahí, quizás una vivienda tienda, que ahí aparecían vasijas grandes para aceite, para vino, y aparecieron estos tres templos. Estos tres templos en batería en la zona del foro. Son unos templos sencillos que tienen un vestíbulo, una que es la pequeñita, son todos iguales, separados por un pasillo. Claro, lo primero que algunos dijeron es el Capitolio de Regina. No. Eran tres templos de tipo púnico, parecido a lo que vemos en Baelo Claudia. Muchos de ustedes conocerán el yacimiento de Baelo Claudia, Bolonia, en Cádiz, donde también existen tres templos muy parecidos a estos, un poquito más mayores. Y también esto sí que es un Capitolio, ya andando el tiempo en su fécula. Tres templos dedicados a Júpiter y Minerva. Pero aquí, los Capitolios en España, hay un artículo muy revelador de Manolo Bengala, que fueron muy pocos, si los hubo, uno o dos, y además en una ciudad que no era ni colonia, y que donde estaba el emperador y el culto imperial, que fue el que de alguna manera solapó el culto capitolino a lo largo de la historia, evidentemente eso no pudo ser nunca un Capitolio. Por tanto, yo lo definí como un templo de carácter neopúnico, un esquema africano que llega aquí por el sustrato púnico que se vivió en esa zona. Y fíjense la sorpresa, ya hablaba Trinidad antes de ello, lo que nos salió en un pozo que estaba aquí, en este, no sé si se verá, en un pozo empezaron a salir fragmentos de esculturas, epígrafes, y aquí teníamos un conjunto impresionante que nos pudo, de alguna manera, explicar a quién estaban dedicados esos templos. En primer lugar, una escultura, un retrato ideal de un príncipe Julio Claudio, con una corona de laurel. Un príncipe Julio Claudio joven. Hay cábalas sobre la identificación del personaje, pudo ser el propio Claudio de joven. El genio, ya hemos visto al genio como genio del Oppidum y como genio del municipio. Y esta es una efigie del genio del lugar, con su cabeza velada, típica y tal, y con la inscripción que, por supuesto, certifica la presencia de un culto al genio en ese foro y en uno de sus templos. Y también la cabeza y algunos elementos, se ven perfectamente también aquí, de una estatua sedente en forma de vestimenta militar del propio Trajano. Conseguida esa escultura, esa cabeza, a través de vamos a ver, a partir de un retrato de Domiciano. Bueno, Trajano, el italicense, etcétera, etcétera. Y era el que de alguna manera tenía grandes intereses aquí. En Azuaga se encontraron varias inscripciones dedicadas a la casa de Trajano, a sus hermanas y a todo
su parentesco. Era el que, de alguna manera, pues tutelaba las minas del territorio. Y después del hallazgo excepcional, esto no lo hice yo, lo hicieron los chicos, los arqueólogos de la Junta, encontraron la efigie de la diosa del lugar, Juno Regina. Fíjense qué curioso. Yo pude ver en una casa de Llerena, en la panadería, en una panadería de un señor conocido de allí, pude ver la parte inferior de la escultura. Se había aprovechado para labrar el escudo de una familia prócer del siglo XVI. Y ahora ya, lógicamente, cuando apareció la parte superior, se unieron y es un hallazgo excepcional. Un hallazgo excepcional. Y claro, lógicamente, nosotros pensamos que cada uno de estos templos estuvo dedicado a estos cultos. Vamos a ver. Perdón. Estoy haciendo las cosas mal. O sea que más que un Capitolio, aquí lo que nos encontramos es con 3 templos, uno de ellos dedicado a la Casa Imperial sería este de aquí, donde aparecieron elementos de Trajano, el genio del lugar, el del medio, y Juno Regina, no, el del medio de Juno Regina y el del extremo, el genio del lugar. Con lo cual, templo neopúnico de 3 edificios y dedicado a estos 3 cultos importantes. Y claro, aquí había un culto imperial importante porque encontramos también una inscripción de un sedir, de un sacerdote, de un colegio sacerdotal en la zona este. Y pasamos al teatro. El teatro es el edificio más importante de Requina. Es un edificio que está construido en una ladera, por tanto, es un edificio no construido, sino aprovechando esa eminencia donde se establecen las distintas gradas. Y, como decía con anterioridad, comenzamos a excavar por la zona del frente escénico. Poco a poco, este plano es tuyo, ¿no, Rafa? Rafa Mesa y Jesús Martínez, ¿no? Sí, aquí está el esquema del teatro. Es un teatro canónico. Tenemos la parte alta, tenemos la grada, la orquesta, los párodos que conducen a la orquesta, el proscaenium, el púlpitum, y el frente escénico y el proscenio. Y también 2 elementos que no suelen ser muy corrientes en muchos teatros, sobre todo si son de tamaño pequeño, que son ¿cómo se llama? Las caenias, las basílicas, que son lugares de entretenimiento y de solaz de los espectadores cuando hay representaciones. Está construido todo en hormigón con un paramento de piedra procedente de la zona de la eminencia esa del Cerro de la Miel. Una construcción magnífica, como pueden ver perfectamente ahí, las canteras están ahí, y con todos sus elementos que de alguna manera se pudieron aprovechar para la anastilosis, para la reconstrucción del frente escénico. Yo estoy muy satisfecho de la labor que hicieron los arquitectos Mesa y Martínez, porque son personas que trabajan como tienen que trabajar, no inventándose nada, sino poniendo las cosas donde están. Es decir, haciendo la anastilosis y no como otros que se inventan un teatro. No quiero hablar de Sagunto o de algún ejemplo así terrible de nuestra arqueología nacional. Aquí tenemos la restauración y un detalle también del momento de la anastilosis. Se hizo en su día. Y después también los muros, este es el muro del proscenio, con una construcción muy característica y muy típica, es ese engatillado que de alguna manera refuerzan las puntas de la construcción. Una cosa que viene en sus paralelos, lo podrán ver en los sepulcros de los Julios, de los Clavos, de los Boconios, aquí en Mérida y en la segunda fase del Teatro Romano de Medellín. Aquí tenemos las gradas, son gradas de arenisca,
arenisca extraída de las canteras de San Bernardo, la zona de Trasierra, están perfectamente conservadas en sus líneas, en sus filas inferiores, luego después las de arriba las han aprovechado para otros usos. Fíjense aquí una de las interrogantes de Reguina. Esos orificios que nos aparecieron en la primera, después del Valceus, esto es un Valceus, la primera fila de las gradas. Aquí se ha hecho correr mucha tinta. Yo, el primero que he dudado. Unos pensaron que se trataba de los orificios donde se encajaba el velo que cubría el teatro. No parece posible por su irregularidad. Segundo lugar, me lo han dicho también, yo también lo pensé, que ese espacio se pudiera haber cerrado para tener también, era muy pequeño, pero pudo suceder, para que se pudieran realizar ahí venaciones, es decir, juegos de cacerías de fieras salvajes. Pero yo, una vez que lo he pensado en muchas ocasiones, digo, bueno, ¿por qué no está relacionado con el tema del uso posterior del espacio? Ese espacio se convirtió en un establo y nos encontramos ornamentas, candiles, muchas cosas. Y me acuerdo que una persona muy ilustre de Llerena, José María Lepe, de la Cámara, dice: José María, se te ha metido ahí la mesa. Yo creo que posiblemente está relacionado esos orificios bueno, para poder ahí sujetar los bóvidos y tal. Y luego después, fíjese aquí, no sé si lo podrán ver, ahí hay dos nombres, Lucius y Julius. Era el lugar que de alguna manera algunos quisieron considerar como suyo. Y digo, bueno, yo me siento ahí y voy a poner mi nombre. Esto es una práctica bastante común en los teatros romanos. Teatro de Pompeyo, hay incluso una organización para reservar sitios a personas que tienen ahí su nombre. Es una cosa mucho más sencilla, pero ahí está. La parte alta del Teatro Romano de Reguina no es problemática. Nosotros pensamos que pudo haber estado ocupado por un pórtico en una primera instancia, pero parece mucho mejor pensar en que ahí lo que hubo fue una estructura de madera que fue la que definió la summa cavea, a la que se podía acceder desde el exterior por medio de unos escalones que están aquí, se acusaba uno, por ahí se podía subir a la parte alta. Bueno, esta es una de las entradas. Las entradas eran simplemente unos espacios rellenos con tierra batida que podía usar el espectador para llegar al sitio que le correspondía en la función. No digo que esto sea igual, ¿eh? Voy a poner una diapositiva a continuación, pero no es igual. Bueno, no está aquí, quería que lo haya puesto. Bueno, luego después, para entrar en la orquesta, tenían también los farodois, nos encontramos todas las dovelas que formaban el arco de entrada a la orquesta, la pudimos restaurar perfectamente. Y luego después la orquesta perfectamente conservada. Y la zona inferior, la que delimitaba la cavea, era la proedia, es decir, el lugar. Vaya, esto es que sale solo, salta solo. Eso. La proedia es el lugar donde se sentaban los magistrados, las subsedias, las sillas móviles, y aquí las tenemos. Y luego después está el proscenio que es el que da acceso al púlpito, que lo vemos ahí, es un maderamen. Pero fíjense qué curioso, aquí vemos dos orificios. ¿Saben ustedes qué son? Son fuentes. Ahí había un juego de agua que hacía posible la presencia de unas fuentes que emanaban agua ahí y después se recogían en una especie de canalito en Euripo que también encontramos en las excavaciones. Por ahí también se podía subir a la escena. Bueno, ¿y qué estoy haciendo? Madre mía. Que no veo nada, aquí hay una sombra. Y este es el púlpito y este es el hiposcaenium, que es la parte inferior del púlpito que se conserva perfectamente. Yo creo que hay pocos teatros, en Hispania por lo menos,
que tengan un sistema tan perfecto como el de Postcanium. Ahí está el movimiento del telón, el movimiento de todas las partes de la representación, y esto ha sido un estudio muy bueno que ha realizado Jesús Martínez Perquel. Es una maravilla auténtica. Aquí tenemos los parascaenias. Parascaenias son estos espacios que hay entre las basílicas y el frente escénico. Y este es el frente escénico de Regina, que es muy interesante porque obedece a un esquema llamado Mediterráneo, que aparece ya en la mitad del siglo I. Eso fue lo que nos inclinó a nosotros a fijar la fecha de ese edificio, pero tiene después una vigencia hasta el siglo II. Es un esquema que tiene, pues, es rectilíneo, pero las valvas, es decir, las puertas, tanto la central como las laterales, están insertas en una especie de curva, son curvas. No, pegando el mano, perdón. Y luego después, bueno, estas son las basílicas, la maravilla, se conservan dos. Aquí había también el proscenio. Proscenio es la parte posterior del teatro, y se restauró en una pequeña parte. Era una serie de hornacinas que pudieron contener estatuas y donde se estaba situada también, aquí se ve un poco, estaba situada la escalera de subida a los palcos escénicos que estaban situados sobre el paro, sobre el corredor que hemos visto antes, que conducía a la orquesta y que ocupaban autoridades. Hay una de las posibles esculturas que estuvieron situadas en ese espacio, es esta que se conserva en una casa particular de Illón. Y los capiteles, gracias al estudio de José Luis de la Barrera, se pudo saber que estos capiteles tenían una fecha concreta y determinada. Eran capiteles que tienen una cronología entre el 90 y el 95, que es la que correspondería al Teatro Romano de Regina, precisamente coincidiendo con ese momento importantísimo de la historia del lugar, que fue la época Flavia, porque fue la época Flavia del siglo II, los momentos de esplendor de Regina. Luego después hemos tenido ya el abandono, hablaba del 619, luego después la conquista de Pelay Pérez Correa, otros hallazgos que pudimos encontrar con el abandono del edificio del teatro fueron estas esculturitas, esta Minerva, esta Venus y esta paloma, este candil en forma de paloma, porque ahí posiblemente también pudo haber una iglesia paleocristiana, está por ver, pero pudo haber. Señores, y esto es Regina. He querido ser lo más breve posible. Ahí, durante muchos años, hemos disfrutado del afecto de los reguinenses, el equipo de excavaciones. Nos sentimos muy satisfechos. Hemos podido allí, en busca de secretos históricos y de hallazgos arqueológicos, oír el profundo silencio que a tanto nos motivaba, y de poder descubrir, sobre todo, Germán Rodríguez Martín y Jean Gerard Bosch, todo el hinterland de Regina. Esperemos que Regina siga siendo un lugar importante. Hay un centro de interpretación allí. Algún día tendrá su museo cuando toque, pero bueno, señores, allí hemos vivido muy a gusto, y yo estoy muy agradecido al pueblo de Casa de Reina, que tuvo la bondad inmerecida para mí de declararme hijo adoptivo. Muchísimas gracias.